Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablarles acerca de la recuperación y purificación de productos. Voy a tratar de ser breve en el video porque algo de esto pues ya habíamos comenzado a ver en la clase en vivo por Meet, pero por cuestiones técnicas pues no pudimos terminar de ver la clase. Entonces algunas de estas láminas que voy a pasar inclusive ya las habíamos comentado en esa reunión de Meet. Entonces bueno, para concluir pues este tema vamos a ver entonces eh, ¿en dónde nos quedamos? Bueno, habíamos comenzado con esta parte que hablábamos acerca de operaciones unitarias que nosotros podemos aplicar. También no me voy a detener ahorita en esto porque ustedes ya investigaron, hicieron una tarea en donde debieron haber investigado estas etapas o estas operaciones unitarias para producir o para lograr separaciones, ¿no? Entonces, ahorita vamos a comentarlas simplemente con algunos ejemplos en qué etapas nos podrían servir o ser de utilidad en esta cuestión de la recuperación y purificación de los productos. Bueno, ya les había comentado pues que esta no es una cosa pues mínima, ¿no? Hay que diseñar bien el proceso de recuperación porque generalmente el costo del producto se incrementa o el mayor costo del producto está dado por estas operaciones de separación, no tanto a veces por la fermentación en sí. Ya platicábamos que podemos tener sustratos de bajo costo y entonces a lo mejor la fermentación, les decía, no representa el mayor gasto en esa producción. Lo que va a representar entonces, o lo que podría representar un mayor gasto es todo el proceso de recuperación de ese producto que estamos generando. Entre más pasos tengamos, pues obviamente será más costoso y más complicado el proceso. Entonces, finalmente ahorita vamos a ver, bueno, de qué depende esto, pero al final de cuentas responde a la necesidad de nuestro producto final. ¿Qué tanta pureza requiere ese producto que nosotros estamos generando con esos microorganismos? Entonces, también les comentaba ya que lo principal que vamos a nosotros separar o lo primero que debemos separar cuando hablamos, por ejemplo, en una fermentación sumergida, es decir, en un caldo de cultivo, que generalmente es lo que hemos estado comentando, pues va a ser todo ese líquido. Es la mayor cantidad de masa que debemos de retirar para separar nuestro producto. Entonces, ahí empezaría pues el proceso de recuperación de nuestro producto y posteriormente ya comenzaríamos con algunos pasos, puede ser de concentración y posteriormente de purificación, ¿no? Entonces, vamos a siempre comenzar, les decía o ya les comentaba en la clase de Meet, vamos a comenzar por lo que tengamos en mayor cantidad, ¿no? En este caso pues va a ser generalmente el agua o el caldo de cultivo, lo que vamos a tener en mayor cantidad, entonces eso es lo primero que vamos a pensar en separar. También esto ya se los había comentado, puede ser o lo que debemos de tener muy en cuenta nosotros es, por ejemplo, la naturaleza química de nuestro producto, porque eso entonces nos va a ayudar a diseñar o a decidir qué proceso o qué operación unitaria podemos aplicar. Por ejemplo, si son alcoholes, ácidos orgánicos, proteínas o cualquier tipo de sustancia va a tener características químicas particulares que nos pueden ayudar a separar. Por ejemplo, si yo tengo un alcohol, entonces podría pensar en explotar esa diferencia que hay entre los puntos de ebullición del agua y del alcohol para poder separarlos, entonces podría pensar en una destilación. Si yo, por ejemplo, tengo moléculas del mismo tamaño que están junto con mi producto, y quiero separar, pues no voy a pensar a lo mejor en una filtración porque entonces o retengo todas las moléculas o se van todas mis moléculas. Entonces pensaría en alguna otra característica química que me pudiera favorecer la separación del resto de las cosas que no me interesan. Entonces es muy importante conocer o tener en cuenta la naturaleza química de mi producto, de mi compuesto que voy a recuperar. La otra pues son los requerimientos de pureza del producto que les comentaba también ahorita en la lámina pasada. Es muy importante, no es lo mismo por ejemplo tener una enzima
que va altamente purificada para un análisis clínico o alguna prueba analítica, que tener una enzima simplemente concentrada hasta cierto grado, pero que tiene o que puede tener otras impurezas, porque su aplicación a lo mejor es más general. Entonces yo no voy a producir o yo no voy a purificar demasiado esa enzima, porque pues nadie me la va a comprar, porque va a ser muy cara, y entonces realmente no se necesita que tenga ese grado de pureza para esa aplicación determinada, ¿no? Pero obviamente pues si ya es una aplicación que sí lo requiere, pues entonces tendremos que aplicar esta purificación hasta ese nivel. Entonces es muy importante también entonces considerar cuál es el propósito final de ese producto, ¿no? La característica de pureza o de concentración que ese producto debe de tener. Y en cuanto a esto, pues de la pureza que debe de tener nuestro producto, también va relacionado con la cantidad que se genera y los rendimientos que podemos obtener, ¿no? Esta tablita también ya se las había mostrado, así simplemente presenta como unos estimados de las toneladas por año que podemos obtener de ciertos productos, pero más importante que ahorita vamos a ver en la siguiente tabla es la concentración, que tiene que ver con esto del volumen de producción. Si ustedes tienen un producto que se genera en una alta concentración en ese medio de cultivo, pues obviamente va a ser más sencillo recuperarlo a que si ustedes tienen un producto que queda muy diluido, vamos a decirlo así, en el medio de cultivo. Entonces ahí el proceso de separación pues se vuelve un poquito más complicado. Hay productos como por ejemplo el ácido cetanol, que además de producirse en cantidades de cientos o miles de toneladas al año, las concentraciones que se consiguen en los caldos de fermentación o en los cultivos pues son altas, y entonces eso es más fácil recuperar. Pero por ejemplo agentes terapéuticos como hormonas, factores de coagulación, obviamente la cantidad, la producción anual es menor, pero también porque la concentración o el rendimiento que se consigue en las fermentaciones pues es bajo. Y entonces yo tengo, les decía, un producto que va a estar pues diluido, vamos a decirlo así, diluido en una gran cantidad de caldo de cultivo, de medio de cultivo, y entonces pues eso complica más la recuperación. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ¿cuál es la concentración? Nada más para tener una idea, ¿no? Son unos datos que tengo aquí. Pero si se fijan, por ejemplo, pues etanol se consigue en altas concentraciones, compuestos orgánicos como el ácido cítrico también. Entonces, estos son más fáciles de separar que, por ejemplo, algunas enzimas, por ejemplo, proteasas, que se consiguen generalmente proteínas, se consiguen en concentraciones muy bajas, y entonces todo el proceso de separación pues se vuelve un poco más complejo. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Aquí nada más hay pues una tablita que compara algunos componentes, ¿no? O algunos productos que se generan como antibióticos, insulinas o factores de crecimiento, en qué tipo de células se producen, la cantidad o el volumen que se genera y la pureza que se necesita conseguir. Y entonces al final de cuentas pues eso nos va a dar también el valor o el costo de estos productos, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, solamente es un ejemplo, ¿no? No hay que tomarlo así de forma general, que antibióticos y aminoácidos, por ejemplo, pues tienen un valor bajo a comparación de productos como la insulina u otros factores como el factor 8 que está ahí, que son de un valor más alto, pero tiene que ver pues por todas estas cuestiones. Miren, por ejemplo, la pureza de los antibióticos es alta, pero en los otros dos es muy alta, ¿no? Entonces también el volumen de producción es alto en los antibióticos, aminoácidos, y en los otros dos pues es bajo, al igual que la fermentación también es alta en antibióticos y aminoácidos, pero es baja en los otros dos. Entonces eso pues todo es lo que va dando que los costos se vayan incrementando, ¿no? Entonces nada más es un ejemplo. Si nosotros más o menos planteáramos un proceso
de recuperación y de purificación de producto, pues esto es lo que tendríamos más o menos, digo, junto con todo el proceso de fermentación. Ponemos nuestro inóculo, nuestro medio de cultivo, lo ponemos en el bioreactor y entonces va a generar este metabolito de interés. Y entonces lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, les decía, generalmente pues es una separación sólido-líquido, en donde también tenemos que separar las células, ¿no? Entonces ahí hay biomasa, además crecieron microorganismos, entonces también hay que separar, por ejemplo, la biomasa. Si el producto es extracelular, pues es más sencillo porque ya tengo que recuperar o ya puedo recuperar de mi medio de cultivo. Si es intracelular, pues entonces ahí hay otro problema porque primero tengo que lisar las células, tengo que romper las células, pero eso me va a generar que todo el contenido celular se libere y entonces voy a tener más productos ahí en mi medio de cultivo que también tengo que separar. Entonces eso podría también tener ciertas complicaciones. Y entonces pues ya podría entrar la recuperación y concentración, les decía, que principalmente lo que hay que hacer es retirar el agua y después vienen ya los pasos. Estos primeros pasos son de concentración, recuperación y concentración, y luego ya vienen pasos que son de purificación, que ya son métodos finos. Por ejemplo, ahorita los vamos a ver como cromatografía, ¿no? Como métodos cromatográficos para dar el tratamiento final para obtener el producto terminado, ¿no? Entonces, todo esto que es retirar agua, que es retirar biomasa, estas cosas, pues es recuperación y concentración. Ya lo demás, lo más fino les decía, pues es sencilla purificación. Entonces, algunos productos van a requerir nada más concentración y recuperación, pero otros productos requerirán además purificación. Y ya depende del producto, pues el nivel o el grado de purificación. Por ejemplo, les decía, esto no es un trabajo o no es este tema no es algo pues mínimo, así como que bueno, pues ya hicimos la fermentación y ya, se acabó, ¿no? Entonces es muy importante el diseño de esta estrategia de recuperación o de separación de los productos. Entonces, por todas las cosas que ya vimos, ¿no? La cantidad de producto que se genera, la concentración en la que está, el grado de pureza, etcétera. Entonces, todo eso pues implica que sí sea bien pensado, bien diseñado el proceso, ¿sale? De manera así, muy general, podemos resumir ese diseño o esa estrategia pues en los siguientes pasos, ¿no? Les digo de manera muy general, obviamente tendríamos que ver en particular el producto, les decía en qué cantidad se genera, en qué concentraciones se genera, qué grado de pureza requiere para en particular hacer ese diseño. Pero así de manera general pues podemos tomar estos puntos. Por ejemplo, lo que ya les había dicho, conocer las propiedades físicas y químicas de nuestro compuesto que queremos recuperar para explotar esas características y que nos ayuden a hacer la separación, ¿no? ¿Qué va a ser más adecuado? Aplicar una centrifugación, una filtración, un método cromatográfico. ¿Qué método cromatográfico? ¿No? Puede ser exclusión, intercambio iónico, hay muchos tipos de cromatografía que también explotan pues esas características físicas y químicas de los metabolitos o de los productos. Y obviamente el grado de pureza que va a estar determinado por el uso que se le va a dar a ese producto, ¿no? Y ya hablamos de eso, pues, algo en las diapositivas anteriores. Otra cosa también es muy importante es que debemos de definir nuestro producto de partida, nuestra materia prima de partida, nuestro sustrato. Hablábamos en otra unidad, por ejemplo, que el sustrato puede ser de bajo costo, inclusive un residuo agroindustrial. Sin embargo, al utilizar, por ejemplo, residuos agroindustriales también nos puede generar posteriormente un incremento en el costo. Porque a lo mejor si yo utilizo medios químicamente definidos o reactivos grado analítico, o voy a tener al final de cuentas de esa fermentación menos subproductos que retirar. Pero por ejemplo, si yo ya hablo de compuestos o residuos agroindustriales o subproductos de la industria agrícola, pues entonces eso me puede generar que yo ya desde el inicio tenga muchas cosas que tenga que separar al final que no quiero.
Entonces hay que hacer un balance entre qué me conviene más, ¿no? A lo mejor por querer ahorrar en el sustrato inicial, eso me va a impactar en el costo de la purificación y de la recuperación y se me va a elevar más a que si yo del inicio usara mejor algún, algún sustrato que tuviera menos impurezas o sustratos que estuvieran libres pues, de otras sustancias. Entonces eso también es importante, ¿no? A veces creemos que ya porque usamos un sustrato de bajo costo, por ejemplo, les decía un residuo agroindustrial, pues ya lo hicimos, ¿no? Pues eso puede impactar más adelante y puede, ahora sí, que como diría ahí un dicho, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso también. Otro punto es tener pues un esquema tentativo, ¿no? Hacer un bosquejo de cuáles serían los pasos a seguir, la ruta a seguir. Y obviamente, pues eso se tiene que probar primero a nivel laboratorio y luego a nivel piloto, pues para poderlo escalar, para saber si realmente va a funcionar, ¿no? No aventarnos simplemente ya tengo una propuesta, pues vamos a probarla, ¿no? Ya con las 10.000 toneladas. Bueno, primero hay que probar esa estrategia que tenemos nosotros considerada, pues en un nivel más bajo, a nivel laboratorio, a nivel piloto. Y dentro de este esbozo o esta estrategia que podemos ir nosotros realizando, tenemos que seguir estas reglas que están sugeridas aquí. Por ejemplo, las primeras etapas deben de estar basadas en las propiedades físico-químicas, en las diferentes propiedades físico-químicas que puedan tener estos compuestos, como ya lo habíamos comentado en diapositivas anteriores. ¿Por qué? Porque aquí les decía, si yo por ejemplo tengo moléculas del mismo tamaño, no puedo pensar primero en separarlas por el tamaño, ¿no? Necesitaría dejar a lo mejor esa separación de tamaño en otro momento en donde solamente tenga a lo mejor esas dos moléculas, que sean las únicas que me quede por separar, y entonces puedo aplicar una técnica que me permita aprovechar otra propiedad, otra característica físico-química que presenten. Entonces ahí están, por ejemplo, las cromatografías que les decía podemos utilizar de diferente tipo, por ejemplo intercambio iónico que está basado en las propiedades de la carga, lo que vamos a explotar o aprovechar de esas moléculas, de sus características de carga, o por ejemplo por cromatografías por filtración con geles, que ahí entonces aprovechamos el tamaño, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir tomando en consideración. Por ejemplo, lo que les decía también al inicio, es primero ir separando las impurezas que están en mayor proporción. Generalmente pues es la biomasa y el agua o el caldo de cultivo que queda. Entonces, a veces esa agua o ese caldo de cultivo que queda representa más del 90% del proceso de fermentación. Entonces, eso es lo primero que debemos de pensar en retirar, el caldo de cultivo y la biomasa. Luego, les decía, después esto de separar biomasa, retirar agua, es una etapa de concentración solamente y de recuperación. Ya después de que tuvimos esa concentración y esa recuperación, pues entonces ahora sí ya puedo pensar en una purificación como tal. Y entonces en esa purificación como tal, ya les decía, puedo usar métodos más finos como cromatografías, ¿no? Cualquiera de las cromatografías o como los ejemplos que les mencionaba en la diapositiva anterior. Entonces, al final de cuentas, pues sí es ir concentrando, pero es ya retirar moléculas que son, inclusive podrían ser muy parecidas, tener características fisicoquímicas muy parecidas, que están casi en la misma concentración que nuestro producto que vamos a recuperar, ¿no? Entonces, es ir haciendo esta concentración al ir retirando lo que no nos interesa, ¿vale? Entonces, generalmente así es como debería de ir el proceso. Y también pues obviamente dejar lo más complejo, que generalmente es lo más caro, al final. Al principio pues vamos utilizando los métodos o las técnicas que podrían ser
las más sencillas, las más simples, las más prácticas, ¿no? Y al final les decía, bueno, nuevamente dependiendo del grado de pureza de ese compuesto que yo quiera, aplicar entonces los procedimientos más complejos, que también les decía, pueden ser o generalmente son los más caros. Entonces, más o menos eso es algunas recomendaciones, ¿no?, que podríamos seguir. Y aquí, bueno, nuevamente vemos un esquema de general de la recuperación de un producto. Si se fijan, está separado en dos: recuperación del producto y purificación del producto, ¿no? Lo que les decía al inicio, retiramos, por ejemplo, sólidos como la biomasa, retiramos el agua que está o que es el medio de cultivo, o el caldo de cultivo, y eso es recuperación solamente o concentración. Y luego ya vienen los pasos de purificación. Entonces, por ejemplo, ahí en la etapa de recuperación del producto, yo puedo usar, por ejemplo, separaciones líquido-líquido, ruptura celular. Si, por ejemplo, les decía, los productos son intracelulares, pues tengo que romper la célula, que eso me va a generar pues también más problemas, porque se libera el producto, pero también se liberan más componentes celulares que luego tengo que separar. Y por eso viene ahí adelante la separación de restos celulares y la concentración. Y algunas de las operaciones que podemos utilizar, que ustedes ya investigaron, pues es, por ejemplo, filtración, centrifugación, ultrafiltración, precipitaciones, destilaciones, extracciones. Entonces podemos utilizar ahí varios métodos, obviamente dependiendo de nuestros componentes, de nuestro producto a recuperar y de todas las características que lo acompañan. Y luego ya después de eso, de la concentración o de la recuperación del producto, viene ya en sí lo que es la purificación. Y entonces hablamos de pretratamientos o acondicionamiento, técnicas de alta resolución y finalmente la terminación o la presentación del producto terminado, ¿no? Y podemos ahí utilizar diferentes tipos de cromatografía, principalmente es lo que vamos a utilizar aquí en la parte de la purificación. Por ejemplo, cromatografía de absorción, de intercambio iónico, de afinidad. Inclusive podríamos utilizar algunas cuestiones como precipitaciones o filtraciones con geles o cromatografía de líquidos de alta resolución. Entonces, generalmente pues ya son técnicas más finas, ¿no? Ya cuando llegamos a la purificación, y les digo, pues ya depende del grado de purificación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto que es simplemente extracelular, pues yo voy a retirar o puedo retirar mi biomasa por medio de centrifugación o filtración. Si tengo un producto intracelular, les decía, pues tengo que hacer esa ruptura, ¿no? Para después venir a hacer la separación de todos los restos celulares también. Esa es la complicación. Entonces, pues es mejor tener un producto extracelular. Por ejemplo, se puede utilizar eh, unas técnicas que son de homogenización para suspender estas células y realizar pues entonces esta ruptura y esta separación de los componentes celulares, ¿no? Entonces simplemente ahí hay una técnica, ¿no? Esta del homogenizador de Gaussian, es una técnica utilizada comúnmente a nivel industrial, que sirve con estos propósitos. Nada más es un ejemplo que está ahí. Por ejemplo, podríamos utilizar también molinos de perlas, ¿no? Simplemente el daño mecánico con perlas de vidrio, esto, y al estar agitadas, va a romper las células y entonces va a permitir la liberación de del producto. O también podrían usar para estas rupturas o esta lisis celular, pues mediante compuestos químicos o enzimas, ¿no? Entonces hay enzimas que lo que van a hacer pues es degradar la membrana, la pared celular del microorganismo, y entonces nuevamente liberan el contenido. Entonces se pueden seguir varias estrategias. Al final de cuentas pues es liberar el producto, pero entonces eso ya implica, pues como ven, un paso extra que puede ser elevar el costo, porque luego tendría que venir esta separación de restos celulares, ¿no? Y entonces esta separación de restos celulares, pues ya hay que aplicar, por ejemplo, ultrafiltraciones o microfiltraciones, porque centrifugación no es adecuada, no alcanza a separar o a sedimentar, digamos, de manera selectiva mis componentes celulares que yo quiero retirar. Entonces se puede hacer eso, ¿no? Mediante mediante estas operaciones unitarias, o hay inclusive algunos equipos que permiten
el remover estos restos celulares, ¿no? Como este CDR, que es de Whatman. Entonces, bueno, pero eso ya implica, pues les decía, un paso extra, gastos, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo mejor sería tener el producto extracelular. Luego, bueno, viene ya lo que es la concentración, ¿no? Hablábamos de ya si necesita, si el producto es extracelular, simplemente retiro por centrifugación o filtración. Si es intracelular, hago la ruptura por alguno de estos métodos y la separación de los restos celulares por alguno de estos métodos. Y luego ya que conseguí eso, pues entonces viene la concentración. Entonces podemos hacer, depende nuevamente de la naturaleza de mi producto y de lo que yo quiera retirar, ¿no? Podría ser destilación, evaporación, precipitaciones con sulfato de amonio. Por ejemplo, el sulfato de amonio sirve para precipitar proteínas. Entonces yo precipito la proteína con el sulfato de amonio y retiro todo el sobrenadante que es el caldo de cultivo. Y entonces ahí yo ya concentré. O por ejemplo extracciones o particiones líquido-líquido, ¿no? Con algún solvente. Entonces son algunas de las cosas que se pueden utilizar. Simplemente ya es por dar algunos ejemplos. Y luego ya el pretratamiento del producto o extracción del producto, que esto ya forma parte de la etapa de purificación, pues bueno, pueden ser por técnicas de absorción, intercambio iónico o cromatografía de intercambio hidrofóbico. Y finalmente, bueno, casi finalmente viene ya lo que es la purificación de alta resolución. Si se fijan, básicamente son cromatografías, que son técnicas muy finas para la separación de moléculas. Entonces podemos tener diferentes tipos de cromatografías, ¿no? Cromatografías de afinidad, metal quelante, intercambio iónico de alta resolución, para explotar pues esa propiedad y entonces separar ya de manera fina esas moléculas. Esto ya es purificación y finalmente tenemos ahora sí ya lo que es el acabado, darle finalmente el punto final para la presentación de ese producto. Puede ser una estabilización del producto, tal vez el producto necesite estar estabilizado pues para que conserve las características durante un determinado tiempo en vida de anaquel, o por ejemplo lo podríamos ya liofilizar. Una vez ya estando purificado se puede liofilizar y esa es la forma en la cómo se va a presentar, o simplemente deshidratarlo, ¿no? O agregar alguna sal para la estabilización. Entonces eso ya es el acabado, es ya ya no es parte de purificación, simplemente es, digamos, el darle la forma final que va a llevar este producto. Bueno, entonces esto es lo de que les comentaba de la recuperación de productos. Obviamente les decía, no es una cosa así sencilla, pues tienen que intervenir o intervienen mucho más cosas, pero obviamente pues tampoco la clase es una clase de procesos de separación, ¿no? Entonces en un proceso de separación pues podríamos hablar de todas estas cuestiones, por ejemplo de la filtración, de la cromatografía, pero seguramente ustedes en alguna otra materia ya vieron algo más detallado, al menos de algunas operaciones unitarias. Yo sé que no llevan como tal una materia como procesos de separación. Esto, por ejemplo, los ingenieros sí lo ven, ¿no? Una materia de procesos de separación. Pero aquí nada más lo importante es tener esta idea de cómo, qué recomendaciones y qué etapas se tendrían que seguir a la hora de hacer esta recuperación, y que es una parte, les decía, muy importante también de la producción de un metabolito a nivel industrial, ¿no? A veces a nivel laboratorio, a veces solamente trabajamos con la fermentación y establecer parámetros cinéticos y probar sustratos, pero luego de repente nos hace o puede hacer falta esta otra parte ya de la recuperación y purificación del producto, ¿no? Que es, tal vez es una parte un poco más ingenieril, tal vez, pero sí es importante tenerla bien en cuenta, aunque nosotros estamos un poquito más enfocados a la parte biológica y del metabolismo y crecimiento del microorganismo, ¿no? Pero les decía, es importante. Y bueno, las operaciones unitarias, les digo, también por eso se las dejé que ustedes las investigaran, pues para que recuerden. Les digo, estoy seguro que de algunas, al menos algunas, si no es que todas, las debieron haber visto en alguna otra materia, ¿no? Entonces, como para que recuerden y sepan de qué trata cada una de ellas. Bueno, entonces ese era ya el temita que nos hacía falta de esta unidad, que bueno, ya había comentado que no pudimos tener bien en la clase en vivo por las cuestiones técnicas,
pero con esto cerramos entonces la unidad 3 y pues esta unidad correspondería entonces a otro examen parcial que vamos a hacer, ¿sale? Entonces bueno, estamos en contacto y pues cuídense. Hasta luego.